preguntas qué ha sido de mí en los últimos meses, desde que me fui con las aves más viejas que emigran al sol. Si mi canto se ha muerto entre sueños de amor y confundes la falta de fe con la pena y el llanto que hoy marcan mi sien, y entre tantas preguntas llegas a pensar que he olvidado tu beso y tu forma de estar, que de nada ha servido perder la belleza de tanto mimar. Vivo con mis sueños al pairo así como siempre. Sigo siendo lo mismo que en aquel entonces, una oveja perdida, un poco más viejo, no sé, tal vez más inocente entre las almas. Este es un periodo de mi vida del cual no me gusta hablar. Me trae muy malos recuerdos, los peores de mi vida. Me preguntas y te voy a contar los hechos tal y como sucedieron. Y créeme que quisiera fuera esta la última vez que tuviera que hablar de esto en público. Ojalá. Mi primera guitarra la encontré un día 25 de diciembre bajo el árbol de Navidad. Desde entonces hemos sido inseparables. El placer de leer lo adquirí en casa. Recuerdo que mi padre nos compró una enciclopedia que tenía varios tomos. Fue una de las últimas compras que se hicieron en casa. Luego, todo fue desapareciendo. Y se dice fácil, pero en esos años ser un caballero era tener problemas ideológicos. Mientras más vulgar fueras, más encajabas en la sociedad cubana de esos años. Se empezaba a gestar el famoso proyecto del hombre nuevo, que al final terminó creando ese engendro social del que ahora no saben cómo librarse. Mis conflictos con el mundo empezaron a finales de mi adolescencia, cuando empecé a chocar con el medio por mis gustos musicales y luego por mis ideas, por mi filosofía de la vida. Mis primeras canciones datan de esa época, todas producto de algún enamoramiento, platónicos a veces, porque yo siempre fui un chico tímido, introvertido. Yo conocí a Mike en el año finales del 68, comienzo del 69, porque yo iba a entrar en el grupo Dada, un grupo de rock donde él componía, cantaba, tocaba guitarra. Me acuerdo de una muchacha que una vez se enamoró de mí por una canción que decía: después que te hiciste una canción como esa, aquí no se va a enamorar de ti. La canción era de Mike y yo no la aclaré, por supuesto. Te veo sentada al borde de un eco de cientos de años, dispuesta a pararte cuando acabe el mundo. Me miras de nuevo, te pasan las manos por todas tus flores, revientan de risa todas nuestras cosas. Y el eco pregunta si esto es el frío, escaso de ruido, de muelles y besos, el trozo de espacio donde nos sentimos dejó de ser nuestro, lo habitan dos vivos. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Presleyanas, que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir
este tipo de degeneraciones. Michael es una persona de pocas palabras, prefiere no participar tanto en el mundo social. El gran lírico de la joven trova en aquellos momentos. Mike tenía un conocimiento de la música barroca realmente alucinante. Tiene unas condiciones extraordinarias para la creación. Es un tipo de canción, digamos, trovadoresca, pero con un sentido armónico más moderno. Un trovador muy completo, en el sentido de que es un gran músico y además un gran poeta. Realmente creo que Mike debía haber hecho el disco primero que yo. Pero bueno, me tocó a mí. Juega el viento de abril, gracioso y leve. Siempre muy claro qué era su música y qué era la música que él podía hacer para gustarle a, para agradar a. Michael desde el principio no se propone hacer ni una apología, ni una defensa, ni una crítica de la revolución. No quiero decir con esto que no tuviera sus preocupaciones como las tenía todo el mundo. No las exponía a través de la canción. Ese hecho de no exponerla a través de la canción quizás ya empezó a preocupar no solo a los funcionarios que no compartían nada que tuviera que ver con una nueva canción. Me refiero quizás hasta algunos de sus propios oyentes, hasta algunos de sus propios simpatizantes y, ¿por qué no?, algunos de esos trovadores que sí aceptaban. La trova tenía algo más parecido al Ejército de Salvación que a otras cosas, ¿no? Porque tenía hasta cargos. O sea, no solo fue una organización estética, sino que fue como una especie de movimiento social. Y cuando Mike hace mi primer disco, dicen, y Mike es un contrarrevolucionario porque no puso tumbadora ni mongoy en el disco. ¿Dónde tú decías? Y nos mandaron a un consejo de trabajo, al zoológico, a alimentar a los leones y a los... Yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Están locos todos. La gente de la JC de entonces. En el local de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se monta el taller donde nuestros creadores responden presente al llamado histórico de la patria, realizando carteles, obras teatrales, canciones y poemas impregnados del sentir revolucionario que vincula estrechamente la labor intelectual con los problemas de todo el pueblo. Ahí tenemos que cargado de ese... Eso para mí era todo un descubrimiento. Ahí tenemos que cargado de ese... Ahora se posa y se marcha otra vez. Mike musicalmente fue muy atrevido. A mí la música que yo había oído hasta ese momento de la trova, la trova de Silvio y de Pablo, que utilizan acordes muy naturales. Pero Mike era el ejemplo de que no solo se hacía panfletos en la trova, que no solo se hacían canciones políticas, sino que se hacían canciones hermosas. Ay, del amor que cargado de sed vuela, se posa y se marcha otra vez. Ay, de los sueños que van a morir en el mar. Ay, de mí. Ay, que ha pasado el amor y no vuelve a pasar. Ay, de mí. Nunca más. En esa época, Mike ya empezó a tener adoradores, no admiradores, que ya los tenía, sino adoradores, personas que iban a adorarlo y a tratar de enfrentarlo con todo lo que estaba. O sea, tú eres mejor que, tú eres mejor que, tú eres mejor que. Yo no creo que Mike se dejara contaminar, pero cuando tanta gente te dice, ¿por qué estás trabajando con Amaury? ¿Por qué haces 2 discos para Amaury? ¿Por qué no haces el tuyo? Eso llega un momento que tiene que lastimarte, porque claro, ¿por qué no?
Síntesis fue un proyecto que concebimos Carlos Alfonso y yo. Era el año del Festival de la Juventud y los Estudiantes, un año de cierta apertura. De otra manera no creo que el proyecto Síntesis se hubiera podido materializar. La concepción de los arreglos vocales de Carlos traía o tenía todas las influencias prohibidas, vetadas de la música norteamericana. Eso era inadmisible para la dirigencia cultural. Con todo este compendio de talentos nació Síntesis, con un proyecto de rock progresivo inédito en Cuba hasta el momento. Nuestra intención inicial, que fue incorporar también el teatro, o más bien la teatralidad. Yo creo que él estaba interesado en hacer un rock lo más bueno posible, sin etiqueta de país. Aunque él es el director del grupo, yo tengo el recuerdo de Mike siempre como una figura solitaria. Surgieron entonces desavenencias, desacuerdos en cuanto a la línea a seguir, y yo decidí dejar Síntesis. En el año 78, él hace la canción del Festival de la Juventud. Y alguien dijo que la canción de Mike era una canción de mujer, una canción en acordes menores. Había mucho prejuicio con eso. Yo siento en tu pregunta una búsqueda de cuestionamiento social o político. Yo creo que nunca lo hubo. Quizá la selección del Gran Premio, hubo personas que, y no es que cuestionaron la calidad de la canción, sino que pensaron, muy pocos, uno o dos, o uno, o tres, pues le pareció poco combativa. Después, bueno, terminó escribiéndose otra canción que sustituyó a esa, sin que tuvieran relación. O sea, le pidieron a Silvio también que hiciera una canción, Vamos a andar, pero Silvio no sabía que habían quitado la canción de Mike. Es la historia que yo sé. Si tus manos vuelan con mis manos, como mil gaviotas que al volar se reparten viento, sol, amor y pan, seremos mil gaviotas más que vuelan sobre el mar, que vuelan sobre el mar. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. Ese es este pueblo, no el pueblo de los lumpen que quieren representar con esa escoria que se metió en la embajada de Perú. Pues todos los lumpen quieren su pasaporte y su salvoconducto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué se lo vamos a negar? Como dice Gran, es injusto e inconstitucional. Yo, como tantos otros miles de cubanos, decidí incorporarme a este éxodo. Todo lo que quise fue retirarme del juego, hacer uso de mi derecho como ser humano de moverme libremente. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. No me permitieron salir.
madre estaba recién operada de la rodilla y estaba en silla de ruedas. Llegaron entonces los vecinos de mi barrio, más la nueva trova, y a estos se les unieron los buenos vecinos de mis padres, la mayoría, y empezaron su acto de repudio. Una multitud apoyada por la policía, por la ley, gritando improperios a los que se iban, en algunos casos hasta golpeándolos, y esto con la autorización de las autoridades. Trataron entonces de derribar la puerta delantera de la casa y luego la trasera, a patadas. Este sitio duró una semana. Yo sé que hoy lo niegan, pero fue así. Cuando no pudieron derribar la puerta, deslizaron un panfleto que aún conservo, titulado Del movimiento de la nueva trova al excompañero Mike Porcel, hablando con la osadía de hablar en nombre del pueblo de Cuba. Luego vino lo peor. Fueron 9 largos años. Fui borrado del panorama cultural cubano. Mi hijo fue expulsado del conservatorio donde recién había empezado a estudiar piano, solo porque era el hijo de Mike Porcel. Estuvo un año sin poder ir a la escuela. En la inquietud de mi jardín, tras el cristal sobre la luz, en la aparente ingenuidad de un verso, allí donde el silencio cae junto a la vida, al viento, al sol. En cada rama, en toda la ciudad. En el lecho, en mi palacio. Uno de mis trabajos fue como organista en la iglesia San Antonio de Padua, y esporádicamente también en otras iglesias de la ciudad. En el nido de un gorrión, en la más triste romanza y en la flor, te busqué y descubrí que no existías aún, que no existías aún, que no existías. En 1988, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU visitó Cuba. Traía una agenda impresionante de casos. Mis amigos, mi esposa, seguían abogando por mi liberación desde afuera. La seguridad del Estado me advirtió que no fuera a declarar. Pero cuando uno llega a ese punto en la vida en que no tiene nada que perder, no se detiene ante nada. Me presenté y declaré ante la Comisión de Derechos Humanos. A las 2 semanas, un oficial de inmigración fue a mi casa y me dijo que mi salida había sido autorizada. Mike Porcel todavía, a veces uno lo menciona y hay gente que le dice Porcel, así, casi como preocupado, ¿no? Como con un poco de miedo
a pronunciar su nombre. Tú visitar a lo mejor y andar con una gente que se va del país quiere decir que tú piensas igual que ellos o que también estás pensando ir. La cosa es que ustedes no pueden darse cuenta de lo que era aquello porque no lo vivieron. Uno tenía miedo, porque de ahí depende tu carrera artística también. Mira, lo que es insalvable son las vivencias de las personas que han sufrido, las personas que se han visto, que han sido objeto de esa práctica, tienen una sola vida y la vida se les fue, ¿entiendes? Tuvieron o tomaron decisiones en un determinado momento, pusieron tierra y mar por medio, en fin, y eso no es recuperable. Yo la etapa esa que ya Mike decidió irse y yo no tenía demasiado contacto con Mike, la verdad. Sé que estaba trabajando en una iglesia, entonces no sé qué pasó. Nunca ni con él tampoco nunca he hablado de ese asunto, ni me ha dicho nada, ni le he preguntado a nadie, ni me he querido meter mucho en eso. Si hubo algún silencio, debe haber favorecido a Michael en otros lares. Había que ser patria o muerte, venceremos, socialismo o muerte. Si tú no eras eso, estaba frito. Frito, absoluta y totalmente frito. Ver a Mike, la gente cruzaba la calle. Un día yo venía con él de allá de la iglesia. Pasa que el documental no se basa en eso. El documental es hablar de su obra, hacerlo conocer, no hacerlo un mártir, porque tiene sentido. Veníamos caminando y nos encontramos dos compañeros, que no voy a decir sus nombres. Digo compañeros, no por compañeros del partido, sino compañeros de canto. Y brincaron la calle. Ahí venían los dos gusanos y éramos nosotros dos. Por la calle Galeano caminando, me lo encontré con la esposa y como si hubiera sido de toda la vida, los saludé, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Qué sé yo? ¿Cómo andan ustedes? Después me enteré que él había dicho que una de las pocas personas que lo había saludado en la calle había sido yo. Después en España él hizo una segunda versión de Que hablen los poetas con Elsa Baeza y otro actor. Y lo llevaron por toda España, lo llevaron a Bélgica. Que cuando él llega a Miami, desde que llega en el año 91-93, empieza a hacer música para obras de teatro. Y te cuento que ha hecho yo creo que más de 30 obras. Mike, hasta donde sé, primero ofrece conciertos anuales, es profesor de música en una escuela, tiene una vida tranquila, una vida bonita y a mi modo de ver, una vida exitosa. Con los años, muchos de los que participaron, muchos, no digo todos, pero muchos, me pidieron disculpas por haber hecho eso a Mike. Parece que hay gente que se sintió de alguna manera traicionada. A él no se le hizo todo el caso. A su talento no se le reconoció como debió haber sido. Hay cosas que a veces no tienen solución. Yo el hecho a veces me pongo a pensar en eso. Ya no está grabando nada, ¿no? Estamos nosotros. Ya para mi grabadora si quieres. Lo que te iba a decir que como Mike pasó todo esto incomprensible, todas estas cosas que pasaron con él, de que le hicieron mítines de repudio y todo ese tipo de cosas, pues es un poco, una tecla un poco sensible, porque están los que participaron en esos mítines de repudio. Y entonces pueden sentir algún tipo de intención, de agresión o de algo, porque nadie está cuestionando nada. Yo creo que eso fue una locura colectiva. Como te digo, los recuerdos de los últimos años no son los mejores. ¿Por qué habría de volver? Yo no he visto ningún cambio. Los mismos represores siguen allí, campeando por su respeto. Sí me gustaría poder ir a cantar al público que todavía le pueda interesar mi música. Sencillamente un problema de principios y no puedo tratar de adornar este sentimiento. Mi vida está aquí, mi nieta nació aquí, mis padres murieron aquí, yo moriré aquí. En mí no hay rencor.
¿Cómo es? Solamente he vivido del alba al ocaso, como un labrador. Hoy cuento con mis brazos sin miedo, sin prisa. Creo que eso sí, que ha cambiado mi risa. Tengo un credo para resistir la nostalgia y el tiempo. Creo en el amor, ahora paso el invierno más cerca del mar. No me faltan amigos, tengo un trozo de pan, mi guitarra y un hijo, en fin, que no me puedo quejar. Y aunque he sido feliz, pienso en ti.